Anterior habíamos entrado un poco acerca del controlador difuso. Debido a la cuestión de tiempo, vamos a tener que em, hacerlo un poquito más compacto este detalle, pero más práctico. Eso es tal vez lo más conveniente para ustedes. Cómo se programa, de dónde se obtiene la FAM, de qué es una FAM, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a poner la fecha primero. Hoy es Día de Todos los Santos. Inge, una consultita a manera de charla. Dígame. Nos pasó los programas, ¿verdad? Todos los programas. No sé si nos pasó los circuitos de Simulink más que a veces realiza. ¿Eso Eh, está igual en el Classroom? Es que no pude encontrar. de Simulink. Sí. Básicamente están todas. Qué raro. A ver, vamos a ver un ratito, por favor. Classroom. ¿Ha descomprimido el paquete? Sí, Inge, solo que no encuentro. Por ejemplo, hay algunos que maneja, digamos, con una terminación, por decir, ordenador 2022, algo así. Y, y no encuentro, digamos, esa terminación 2022 y así sucesivamente. Por eso les decía. Obvio, de los programas sí encuentro, pero en el caso del Simulink no encuentro los circuitos, ingeniero. Por eso les decía, sí lo ha subido. A ver un ratito. Voy a... ¿Dónde está MATLAB? Aquí está. Está ahí. De todas maneras, está con Prog MATLAB G1 2022, o sea, el mismo del anterior. De todas maneras, lo voy a volver a enviar, lo voy a comprimir. Acá está, es Prog MATLAB G1 2122. De todas maneras, para que no quepa la menor duda, es este. Tiene caracteres para redes neuronales, control, para redes neuronales también, observadores, los primeros, control difuso genético, está ahí, y todo lo que tiene este dibujito, este icono, es para Simulink. Y todo lo que tiene simplemente así es para archivos M. Entonces tienen de 304, son programas relativamente antiguos, esto es para osciloscopio, es decir, para graficar en una pantalla a través de una entrada analógica, a través de un Arduino, etcétera, ¿no? Acá está el Power Demo, están los ejemplos para PowerSys, ahí está varios. Y acá lo que estábamos o lo que estamos haciendo es criterio de jury, por ejemplo, este de acá, lo vamos a hacer doble clic.
es este es Simulink, ¿de acuerdo? Está ahí, están con los datos, para sacar en Excel, hay algunos programas que hace eso. Es todo, incluso lo que estábamos haciendo, bueno, no está. Ondaletas, algo de información también está ahí. Entonces, lo que voy a hacer ahora delante de usted es obtener lo voy a borrar, ya hay uno, dice aquí, es G1, lo voy a borrar esto. Perdón. Ahí está sacando todavía, está comprimiéndolo. Ya estamos en 91, paciencia, por favor. Ya está. Es el programita, lo vamos a subir acá. Dice último programas 22. Aquí está, programa G1 2022. Son 186.5 megas. Sí, 186 megas.
Bueno, demora un poquito. Eso es, subir es más lento que bajarlo. Ya está. Este es el archivo. En una de estas está, pero acá está. Es G1 2022. Este es el que tiene que bajar. Estos otros son... Este es de iDrew, el contenido me parece que está acá. Y este es programas MATLAB G1 2022. Programas MATLAB G1 2022, es lo mismo. Está ahí, solo tiene que bajarlo. Bueno, espero que con eso no tenga ningún problema. Está bien, Inge, gracias. No tiene por qué. Bueno, decíamos entonces que lo que vamos a hacer es encontrar una forma de poder construir nuestro controlador de lógica difusa, que de hecho es más robusto, porque no depende del modelo matemático del sistema que estamos analizando. Entonces vamos a hacer esa parte introductoria, etcétera, pero un poquito mucho más compacto. El controlador de lógica difusa no depende fuertemente del modelo matemático de la planta que se quiere controlar. Solo dependerá de su forma de comportamiento. Entonces, para entender este concepto y luego ver qué es una fusificación, qué es una defusificación, etcétera, vamos a hacer lo siguiente. Porque las variables de control y salidas de la planta que generan los errores son de carácter lingüísticas, pondremos. No lingüísticas o cualitativas. Eso quería encontrar. O cualitativas. No son cuantitativas, son cualitativas. O sea, una variable no, no cuantitativa, mejor. Una variable cualitativa no es exacta. Así que este controlador dependerá, digamos, de la inexactitud que se tiene. Por eso es que también tiene una cierta fortaleza. No es exacta y se refiere a
términos como ser, dos puntos, tenemos alto, medio, bajo, caliente, tibio, frío. Pesado, puede ser, bueno, acá está el liviano. Entre esos puede haber no muy pesado o algo por el estilo, indicando que es un término entre ambos, ¿no? Siempre vamos a tratar de colocar en una triada de esta naturaleza. Otro puede ser a ver, lejos, y el otro es cerca. Y el que está acá, podemos poner presente. O sea, está en ese lugar, ¿no? Podemos poner grande, mediano, pequeño. Cosas por el estilo, ¿no? Una presión grande, presión mediana, presión pequeña, etcétera. Son, como ustedes verán, son términos lingüísticos que no dicen un número concreto como tal. Pero cuando queremos hacer un control de esta naturaleza, tenemos que tener la capacidad de disgregarlo, o sea, se denomina en esta jerga de la lógica difusa una minucia, es decir, esto puede, digamos, sería el positivo, 0, negativo. Bueno, lo cual podríamos poner P, Z y N, ¿no es cierto? Positivo, 0, negativo. Esto podemos dividirlo en positivo grande, positivo, 0, negativo, negativo grande. Como verán, ya tengo más, o sea, ya lo he dividido mucho más. Ahora, ¿en qué va? Un poquito más lo podremos expandir esto, ¿no? Podríamos seguir expandiendo, sería positivo muy grande, y aquí sería positivo grande, y aquí sería el positivo, y el 0 es 0 nomás, no hay 0 grande o 0 pequeño. Luego tendríamos negativo, negativo grande, luego tendríamos negativo muy grande, muy grande, ya. Sucintamente esto podíamos colocar, como decía acá, PZN, pero esto podía ser positivo grande, positivo, 0, negativo, negativo grande. Podemos expandirlo mucho más todavía, positivo muy grande, positivo grande, positivo, 0, negativo, negativo grande, negativo muy grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto tiene 3, este tiene 5 y esto tiene 7 términos. Ahora, ¿cómo representamos estos conjuntos difusos? Bueno, dentro de un conjunto
podíamos dar una cierta probabilidad de pertenencia. Acá vamos a poner como el criterio o concepto de los conjuntos difusos es el grado de pertenencia con una cierta probabilidad. Entonces, para ello, nada mejor que una campana de Gauss, donde acá es el 100%, ¿no? Normalmente 1 equivalente al 100% de pertenencia al conjunto. Y a medida que se va alejando, ya sea para este lado o para este otro lado, el grado de pertenencia va a disminuir. O sea, no hay algo como esto. Esto sería un conjunto booleano. O sea, en un cierto rango pertenece o es 100% al conjunto, pasado ese rango es cero la pertenencia, o sea, no pertenece. Acá pertenece y acá no pertenece. Entonces, en este concepto de los conjuntos difusos hay un grado de pertenencia. Acá, digamos, es un 0. Hasta acá será 5, 0.4. Esto equivale al 40% de que pertenece acá. O un 60% que no pertenece. Y acá sería un 0,1 o lo que es lo mismo, un 10% de pertenencia o 90% que no pertenece. Entonces, esto de alguna manera en probabilidades nos da un grado de pertenencia. Sin embargo, tratar en un conjunto o en una programación, esto es un poquito más elaborado, llevarlo a una función, etcétera. Algo mucho más sencillo para que se pueda utilizar viene a ser un triángulo, que es un poco similar a esto, ¿no? Entonces, aquí podemos también explicar el grado de pertenencia al conjunto. Acá siempre va a ser 1. Este va a ser el soporte o la base, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir también acá es un 0.1 equivale a 10%. Acá sería 0.5 o equivale al 50%. Y aquí es 1 equivale al 100%. Tanto a este lado como para este otro lado vamos a tener el mismo concepto que habíamos cultivado en esta parte de la campana de Gauss, que ahora está siendo traducido a una figura de tipo triangular. Entonces, por eso y por esa razón que se utiliza esta forma triangular, generalmente, ¿no? No siempre es obligatorio utilizar esto. Todo dependerá de cuál es el sistema. Ahora, como hay un grado de pertenencia, por lo cual, digamos, en el caso de frío, templado y caliente. Aquí pondré frío, templado y caliente. Eso es, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a graficar? Básicamente lo graficaría de la siguiente manera. Caliente para este otro lado. Templado, digamos acá. Y frío, con esto pondré. Voy a cambiar esto con un poquito más decente.
Bueno, acá tenemos entonces, sería el frío, temperaturas negativas, templado, alrededor de una temperatura, no necesariamente esto tiene que ser negativo, puede ser frío a partir de los 3 grados, 10 grados, etcétera. Todo dependerá de dónde estemos analizando. Este sería caliente, una temperatura mayor. Entonces, si nosotros agarrar una temperatura, digamos así, ¿ya? Entonces, por acá y por este otro lado tendríamos unas intersecciones, ¿de acuerdo? Pero vamos a decir, acá, por ejemplo, es un 20% pertenece a caliente, ¿no es cierto? Y un 70 o 75% pertenece a templado. Y acá damos la temperatura. Digamos que es, no sé, es que es muy subjetivo también. Para unos puede ser templado, para otros puede ser caliente, ¿no es cierto? Y dentro de esa subjetividad también tiene su fortaleza esta forma de representar los conjuntos difusos. Bueno, acá diremos 15 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, para algunos un 20%, para aquellos que viven en lugares fríos, ¿no es cierto? Están acostumbrados a ese clima. Si 15 grados centígrados, para ellos es caliente, por una cierta cantidad de personas. Pero para una gran mayoría, un 75%, es una temperatura templada. Bueno, si preguntamos a uno de Santa Cruz, esto no es correcto, por supuesto. Muy bien. Entonces, si es así, podemos nosotros representar en el caso del, perdón, acá, en el caso del error, y esta es la variación del error. Acá está viniendo el error y acá está viniendo la variación del error y acá tenemos la salida. Entonces, trasladando este concepto a un sistema de control cuya estructura, control difuso, perdón, cuya estructura es dos puntos. Entonces acá teníamos la referencia, luego acá teníamos el error en realidad, ¿no? Que con una ganancia yo podía dar mayor preponderancia al error como tal o dar mayor preponderancia a la variación del error. Entonces acá es K1 del error, acá es K2 de la derivada del error. Eso va a entrar así, ahora lo vamos a representar como un controlador difuso, la señal de control. Y acá está la planta. Siempre la retroalimentación viene a ser negativa. Bien, entonces tenemos una tripleta también acá. Tenemos la señal de control, el error y la variación del error. De tal manera que cada variable del conjunto difuso podía estar como negativo, cero y positivo. El error también va a ser negativo y positivo. La variación del error también negativo, cero y positivo. Muy bien, esta representación de las tres variables difusas, representando las tres variables difusas,
se tiene. Bueno, este será la señal de control U, de t. Este será el error, de t, y este será la variación del error. Esto es, digamos, perdón, acá este era negativo, 0, positivo, negativo, 0, positivo, negativo, 0, positivo. No necesariamente los tres tienen que tener de esta forma. Por ejemplo, podía ser la señal de control, una variable de interés que lo quiero tratar con mayor resolución, entonces podría poner hasta 5, ¿no es cierto? Negativo grande, negativo, 0, positivo, positivo grande. Ya son 5. Si aún así la resolución de manipular, digamos, la señal de control no es tan preciso como yo quisiera, podría poner hasta 7, negativo muy grande, negativo grande, 0, positivo, positivo grande y positivo muy grande. Está siendo que el error y la variación error podía ser negativo, 0, positivo. O podían tener todos 7 también, como lo hace el texto de Resnick, como ustedes lo tienen en la bibliografía en Classroom. Entonces acá hay siempre ese grado de pertenencia a un conjunto que al otro conjunto, pero con, como se había indicado en esta parte, digamos un 20%, un 75%, etc. Muy bien, si podemos representar de esta forma los conjuntos difusos, entonces, ¿cómo encontramos la forma de tratar estas variables o si estas variables difusas? Se lo hace a través de una matriz asociada difusa. Entonces acá, la interacción de estas variables difusas se la realiza a través de una matriz asociada difusa, denominado FAM en inglés. Entonces la FAM o la matriz asociada difusa se obtiene acá, por ejemplo, el error, la variación del error, acá está negativo, 0 positivo, y el error también negativo, 0 positivo. Al interior podemos colocar, digamos, negativo, 0, positivo, positivo, 0, negativo, negativo, 0, positivo. Digamos que sale así. Pero ¿de dónde sale esta? Lo que está acá al interior es la señal de control U. Entonces acá está la variación del error, el error y la señal de control sería esta. Entonces acá ya tenemos básicamente la estructura del controlador difuso, quien va a decir cómo van a interactuar estas tres variables, es decir, el error, la variación del error
y la señal de control, o la salida del controlador, lo hace a través de una FAM, o la matriz asociada difusa. ¿Y de dónde nace la FAM? O sea, ¿cómo se estructura esto? Eso va a ser mediante un análisis de cómo se comporta la planta. Bueno, no hay un modelo matemático, pero sí hay un modelo, podríamos decir, de un operador experto. Ahora, obviamente acá es el modelo del operador experto. Bueno, no digo lamentablemente, pero lo que hay para estructurar una matriz asociada difusa, lo que hay que hacer, agarrar una libretita, tenemos la planta que está funcionando y consultarle al operador. Evidentemente, el que tiene que realizar la FAM tiene que conocer cómo se comporta esta planta. Entonces, como el operador por lo general no tiene conocimientos de control, matemática, etcétera, por lo general, entonces lo que tiene que hacer el nexo, el traductor, viene a ser el controlista, ¿no? Bien, y ahora vamos a hacer un ensayo de cómo vamos a construir esta FAM y luego cómo vamos a interactuar a través de esta FAM con estos tres variables difusas. Para ello, ustedes son los expertos, son los operadores expertos, y yo como controlista les voy a tener que consultar para ver cómo voy a construir la FAM. Así que me gustaría que participen. No necesitamos nada de matemática acá, simplemente es el conocimiento de un fenómeno que ustedes manejan o han manejado. Básicamente todos hemos jugado con algo, digamos, con un péndulo invertido. Parece muy rimbombante la terminología, pero la mayoría de todos ustedes han jugado con una varilla, o sea, han tratado de equilibrar una varilla colocando en la palma de su mano, un puntero podría ser, una varilla, ¿no es cierto? Y han tratado de equilibrarlo para que no se caiga. Ese va a ser el experimento que vamos a hacer. O muchas veces algunos han agarrado un palo de escoba y han tratado de equilibrar ese palo de escoba. Entonces, acá un caso práctico, digamos, determinar la FAM para un péndulo invertido. Ese es equilibrar una varilla vertical. En realidad, nada más ahí está, que no se caiga esto, ¿no? Va a moverse por algún lado, etcétera. Entonces, ustedes tienen que equilibrarlo. Bueno, en la práctica es en el espacio, ¿no es cierto? Lo mueven, bueno, básicamente en el plano, si es así, para que no se caiga. Objetivo, evitar que la varilla no se caiga o mantenerlo lo más vertical posible. Para ello nos vamos a construir bueno, nos vamos a construir un mecanismo para
experimentar con nuestro rato. Voy a buscar una imagen para que sea más. Bueno, es bien patético mi dibujo, así que vamos a ver con este otro. Ese es el objeto de análisis. Y por supuesto, algo más serio, mediante un motor. Ahí está. Un motor de corriente continua, que es muy fácil de controlarlo. Entonces va a desplazar en este sentido para mantener vertical esta varilla. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Tenemos una señal de control, tenemos las disposiciones y como el objetivo es mantenerlo verticalmente, entonces vamos a tener un error acá. ¿Cierto? Entonces acá vamos a colocar a este lado. Esto es arbitrario, por supuesto, ¿no? Y lo que vamos a definir acá se va a tener que quedar para el resto. Entonces esto lo voy a poner negativo a este lado, positivo a este lado, y cuando se está acelerando por acá, este es en el error. Vamos a cambiar de color para la variación del error, también es negativo a este lado. La variación del error es positivo a este lado. Y luego nuestra señal de control va a ser esta de acá. Si voy a enviarlo en esta dirección va a ser positivo y si voy a jalarlo va a ser negativo. Bueno, es convencional esto, ¿no? Muy bien. Entonces nos vamos a trazar la FAM. Esto va a ser algo simplemente para verificar la lógica de funcionamiento. Vamos a poner esto también puede ser al revés. En la anterior habíamos puesto el error acá, la variación del error aquí. Eso no es tan fundamental, pero hay que mantener esto una vez elegido. Negativo, 0, positivo. Esto también, claro que tiene que ser ordenado, no puedo poner 0 acá, negativo, y al otro lado positivo, ¿no es cierto? Negativo, 0, positivo, tal como hemos visto en esta parte, negativo, 0, positivo, o sea, en ese orden. Puede ser también al revés, positivo, 0, negativo, es decir, esto podíamos voltearlo, no hay ningún problema, pero siempre esa estructura mantenerlo de forma regular. Acá lo propio, para colocarlo pondré positivo, 0, negativo. Ahora bien, vamos a elegir que el error tiene negativo, 0 y positivo. La variación del error tiene negativo, 0, positivo. Y como la salida, o sea, la variable de salida del controlador, lo quiero que trabaje bien, o sea, con mayor resolución, entonces puedo colocar negativo grande, negativo, 0, positivo
y positivo grande. Así. Cuanto más dividido sea esto, o sea, la minucia sea más grande, es decir, esto tiene 3, esto tiene 3, este tiene 5. Si es de 7 es mucho mejor, pero también es muy pesado para el proceso de cálculo. O sea, el procesador empieza a trabajar mucho más y quizás no llegue a calcular el valor exacto o el valor determinado y el sistema podría estar evolucionando a una inestabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no es cierto? En este caso estamos eligiendo 5 para la mayor resolución. ¿Por qué estoy eligiendo mayor acá y no en estos? Porque si vamos a ver desde un costado, quiero llevar este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Lo voy a llevar. Si estoy yendo con negativo, 0, positivo, negativo, estoy todavía lejos de la posición B. Cuando me he pasado, aquí es negativo, me he pasado es positivo, ¿no es cierto? Esto me está diciendo que he llegado, estoy alejado o me he pasado. O sea, no he llegado, estoy en el punto y me he pasado. Entonces, esto va a dar mucha oscilación. O sea, acá me dice, ya me he pasado, vuelva, voy a retornar. He pasado por 0, pero la inercia me está diciendo que ya me he pasado, ¿no es cierto? La inercia ha hecho que yo me pase. Entonces, cada vez empieza a oscilar alrededor del punto B. Entonces, eso va a producir mucha oscilación. Pero, ¿qué pasa si trabajo con esto? Me está diciendo que estoy acá, este término. Este otro me está diciendo que ya estoy cerca, ¿no es cierto? Entonces, ya el controlador puede ordenar a nuestro motor que reduzca la velocidad. No como en el anterior caso, estoy manteniendo la velocidad y cuando ya me he pasado o he llegado y ya me he pasado, recién me dice invierta con una sola velocidad. Pero en acá ya estoy cerca, entonces reduzco la velocidad y puedo tener menos oscilación, ¿no es cierto? Por eso estoy eligiendo de esa manera. Bueno, espero que eso esté claro. Muy bien, entonces acá el error es negativo. Este es el error, ¿no? El error es negativo. Está en este lado. No dice en qué lugar, pero está en este lado. Si yo pusiera negativo grande, 0, positivo, positivo grande, me diría, está no muy lejos, está muy lejos, ya tendría que trabajar con esos términos. Pero bueno, como en este ejemplo, vamos a tomar. El error es negativo, ¿de acuerdo? El error es negativo. Está en este lado. La variación del error es positivo. Positivo es a este lado. Perdón, este es variación del error. Disculpas, está con negativo. Es un puntito, la derivada, ¿no? Bien. Entonces, está en este lado, pero la variación del error me dice que está yendo a este lado. O sea, está en este punto, pero está yendo hacia la horizontal, la verticalidad, no sé, perdón. Está en este lado y está yendo hacia la verticalidad. O sea, por sí mismo la varilla está tendiendo a ir acá. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo operar con la variable U? ¿Debo empujar o debo jalar? Conste que esto tiene una inercia, ¿no es cierto? Si yo voy a empujar U, voy a hacer que esta varilla vaya a este lado, porque voy a mover este punto de acá, entonces esta varilla va a ir a la horizontal. Si lo jalo, ¿no es cierto? Este punto va a tender más a este lado, a caerse. Por supuesto, estoy preguntando o estoy interactuando con expertos como ustedes acerca de este pequeño mecanismo. Bueno, entonces, para llenar esta casilla, me dice que el error es negativo, está por este lado, vuelvo a repetir. La variación del error es positivo, eso significa que está yendo hacia la verticalidad. ¿Qué acción debe tomar U? ¿Cuál debe ser? ¿Negativo grande, negativo, 0, positivo o positivo grande? A ver, vamos a tomar a uno de ustedes. Álvaro Quispe Apaza. Álvaro, estás con dos dispositivos conectados.
ya están abandonando. No se escapen, no es un examen, tampoco es algo que digan, yo no sé, entonces soy malo, no es así. Yo sé que es una técnica, no es tampoco novedosa, pero es una técnica nueva y hay que aprenderlo de alguna manera. Y bueno, les damos oportunidades a que cometan errores, no digan que si respondo mal ya estoy fregado, o no sé, mi aura está mal, o tal vez me van a criticar que no sabe pensar. No, no es así. Todos cometemos errores, hasta yo cometo errores. Fíjense que nadie me dijo, pero escribí varilla con B larga, ¿no es cierto? Debería ser con B chica, ya ven, cometo errores. Lo voy a corregir más ratito. Pero bueno, ustedes, a ver, Álvaro Quispe Apaza, ¿qué debo poner acá? El péndulo está en este lado y está tendiendo a ir hacia la verticalidad. ¿Qué debo hacer? Uh, a ver, el último. El último es Yesid Kelali Quirós. Yesid, ¿será que todos están orando para Todos Santos? Bueno, a ver, Inge, yo le puedo responder, creo que sería U0, ¿no? exactamente. No debo hacer nada. O sea, voy a esperar que la varilla misma, como se está desplazando a este lado, voy a esperar que llegue, ¿no?, a la verticalidad. Entonces, no voy a hacer ninguna acción, no voy a jalar ni lo voy a empujar. Va a ser cero. Muy bien. Ahora, el error es cero y la variación del error es positivo. El error cero significa que coincide con la posición que estoy buscando. Pero esta variación del error me está diciendo que quiere ir a este lado, o sea, tiende a ir a caerse por este otro lado. ¿Qué debo hacer? U va a ser negativo simplemente, no negativo grande, solamente negativo. O sea, le voy a jalar un poquito para que este punto se vaya a este lado y mantenga la verticalidad, ¿de acuerdo? Voy a hacer esto y nos vamos a tomar unos 10 minutitos de descanso y ustedes lo van a ir llenando, ¿de acuerdo? Háganlo, hagan el intento. No, no hay por qué tener miedo. O sea, como les digo, yo cometo errores y cometo muchos errores en el día y a veces tomo malas decisiones. Esa es la vida, no somos perfectos, ¿no es cierto? Pero tampoco exageremos en los errores, ¿no es cierto? Tratamos de corregir nuestros errores. Eso es lo mejor. Bueno, a ver, el error es positivo. Ajá, está a este lado, porque a este lado el error hace positivo. La variación del error es positivo. O sea, está a este lado y además está yéndose a este otro lado. O sea, se está cayendo, se está alejando más todavía de la verticalidad. Entonces, ¿qué hago? Yo debo jalar esto para que esta varilla vuelva a su verticalidad. Entonces, debo jalar, pero con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque está a este lado y además está cayendo a ese lado. Entonces, tiene que ser negativo grande. ¿De acuerdo? Hagamos este parcito más. El error es negativo. Nuevamente con esto estoy trabajando para llenar esta casilla. Tengo que trabajar error negativo, variación del error cero. Está a este lado, pero no se está moviendo ni a este lado ni a este otro lado, pero está en esta posición. ¿Qué debo hacer? Debo empujar un poquito, ¿no es cierto? Empujar un poquito, o sea, positivo simplemente. Luego, el error es cero, o sea, está aquí. La variación del error también es cero. No se está moviendo ni a este lado ni a este otro lado. Está quieto ahí. Por lo cual no debo hacer nada. Ya está en su posición que yo quiero. ¿De acuerdo? El resto llénenlo ustedes en ese descansito. Háganlo en intento, por favor. Es para ustedes. Seguramente, después de hacer un análisis muy sesudo del asunto, eh, acá el error es positivo, está en este lado.
la variación del error es 0, es decir, está a este lado, pero ni se mueve a este lado, o sea, a la derecha, en el sentido horario o antihorario, está quieto ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a jalar un poquito. Vamos a poner un negativo. Luego, este otro el error es negativo, está a este lado. La variación del error también es negativo, o sea, está a este lado y a la vez se está yendo por este otro lado, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué hago? Tengo que empujar esto de acá con mayor fuerza por cuanto está en este lado y se está cayendo a este otro lado. Entonces va a ser positivo grande, porque empujar es positivo. Podía haber colocado inverso también, negativo acá, eso nada más hubiera cambiado la forma, ¿no es cierto? Lo que estoy manejando acá, debo respetarlo tanto en la implementación como en el diseño del sistema de control. Bueno, entonces el error es 0, o sea, está acá, vertical. La variación del error es negativo, o sea, quiere irse para este otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues voy a empujar un poquito para que no se vaya, por así decirlo, positivo. Y finalmente tenemos el error es positivo, está por este lado, ¿no es cierto? La variación del error es negativo, está yendo hacia este lado. Está en este lado, pero está yendo hacia la verticalidad. ¿Qué hago? No hago nada. Espero que él mismo retorne a esa posición. Bueno, ya tengo la FAM. Ahora, ¿cómo trabaja esta FAM conjuntamente con estas variables? Vamos a ver. O sea, ¿qué hace el controlador? ¿Qué hace este bloquecito que está acá, que hemos dibujado, ¿no es cierto? Para que interactúen y tengamos la señal de control. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos estos de acá. Permítame, por favor, vamos a... Bueno, ahí. Entonces acá vamos a dibujar. Hasta ahí no tenemos ninguna novedad. Esto es el negativo, 0 positivo, negativo, 0 positivo, negativo grande, negativo, 0 positivo y positivo grande. Entonces esto lo voy a denominar el error, la variación del error y la señal de control. Aquí ahora hay que ver este error, ¿no es cierto? ¿Cuántos grados puedo, no va a ser 180 grados, por supuesto, tendríamos que tener una fuerza tremendamente grande como para, si esto está en escuadra, en 90 grados, poderlo voltear, ¿no es cierto?
Entonces, tenemos que darle un cierto grado para que pongamos a trabajar nuestro controlador. Ese va a ser más o menos unos 30 grados. Acá va a ser 15. Acá es menos 15. Acá es menos 30. Yo sé que es muy grande 30 grados, pero bueno, nada más para que pueda soportar nuestro análisis. Y la variación del error va a ser 10 grados por segundo, digamos. Entonces acá va a ser 10, acá va a ser 5, menos 5, aquí va a ser menos 10. Esto es grados por segundo, acá es grados. La señal de control va a ser la fuerza con el cual voy a aplicarle, pero esto se va a traducir, como ven en este esquema, o sea, la fuerza que se tiene que desplazar dependerá del nivel de tensión que yo lo voy a aplicar. Si voy a aplicar una tensión muy grande, entonces va a girar más rápido, entonces esto lo va a desplazar más allá, más rápidamente. Entonces lo puedo traducir como un nivel de tensión. Tengan presente que si bien hay un modelo matemático acá, pero este está trabajando como un actuador. Y ya habíamos indicado que los sensores y actuadores se deben elegir de tal manera que sea una constante, es una ganancia, ¿no es cierto? Sean lineales. No vamos a trabajar en zonas saturadas ni nada por el estilo. Por lo tanto, hay una proporcionalidad entre la velocidad o fuerza con la cual voy a desplazar esto con la tensión que estoy aplicando. Por lo tanto, puedo decir que acá mi motorcito va a trabajar desde unos 15 voltios, está en voltios, 10 voltios, 5 voltios, ¿de acuerdo? Y para inversión de giro, ¿no es cierto? Va a ser menos 5 voltios, menos 10 voltios, menos 15 voltios. ¿Estamos? Eso es lo que va a hacer. Todo dependerá, por supuesto, de cómo quiero trabajar en esto. Puede ser que sea una masa muy pesada y esto no sea concordante, ¿no es cierto? Podríamos restringir hasta simplemente 15 o 10, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, acá vamos a poner un punto concreto. Digamos que está en una posición, digamos, positivo. Acá voy a hablar café. Digamos acá. Si aquí es 15, 7.5, aquí va a ser 5, digamos. Está, perdón. Ups. Oh, ya, ahora sí. 5 grados. Y este otro lado se va a desplazar, digamos, a este lado, ¿no? Vamos a colocarlo. A ver. No, es el mismo color. Negativo, ya, negativo. Digamos, acá es 2.5, digamos 4. Acá va a ser menos 4 grados por segundo. Con eso se está desplazando hacia este lado. Está en positivo, o sea, el error es positivo, está aquí, y se está desplazando hacia este lado, ¿cierto? ¿Cuál debe ser la magnitud? Ahora sí. A este proceso de llevar un valor concreto, porque esto es un número, 5.5, acá estoy poniendo 5 por facilidad simplemente, es un número concreto, lo va a volver en un número o en una variable difusa. Aquí una variable concreta, mediante este proceso lo transformamos en una variable difusa, acá, una variable concreta en una variable difusa. Ahora, acá tiene que ser salida, porque estos son entradas, ¿no es cierto? Esto es entrada, entrada. Entonces, acá vamos a colocar que es, o denominar, que todo lo que está acá son variables concretas. Todas son variables concretas.
Estos son entradas. Y por acá tiene que ser o tiene que haber la salida. Esto de acá son variables difusas. ¿Estamos? Esto también es variable difusa. Entonces, una variable concreta, una variable concreta se transforma en una variable difusa y mediante esta FAM vamos a encontrar algo que transforme una variable difusa en una variable concreta, que sería la salida. Muy bien. Entonces, estos 5 grados está intersectando a dos conjuntos. Sería positivo y 0. Este es lo propio, siempre van a intersectar a 2. Esto estaría en 0 y negativo. Muy bien. Entonces, vamos a transformar esto con rojo primero. Esto va a generar se denomina un disparo o un singletón. Prefiero hacer así. Perdón. Ups, no sé. Y este otro este de acá y este otro acá. ¿De acuerdo? Entonces, intersecta y genera un disparo. Esto intersecta a este Z y genera un disparo. Lo propio va a ocurrir acá, en la variación del error. Intersecta a este Z y genera un disparo. Intersecta a N, genera un disparo. Muy bien. Hasta ahí no creo que haya problema alguno. O hay alguna duda que tuviera. Analícenlo mientras, un minutito por favor. Bueno, espero que no haya dudas. Vayamos a trabajar ahora. 2. Vamos a tomar este dato y vamos a combinar con este y con este otro. Luego vamos a tomar este otro dato, vamos a combinar con este y con otro. O sea, vamos a hacer combinaciones. Realizamos combinaciones. Y considerando una intersección. Esto es AND. AND. Y si hacemos uniones, es decir, vamos a tener que utilizar un OR, ¿no es cierto? La intersección es la mínima. Considerando una intersección AND, por lo cual debemos utilizar el término, o bueno, no el término, sino el mínimo de las combinaciones. Bueno, parece confuso, pero lo vamos a aclarar acá. Primera combinación. Si el error es positivo, ¿no es cierto? Si el error es positivo, si el error pertenece a positivo y la variación del error, AND, la variación del error pertenece a 0, entonces
la señal de salida es, entonces acá, if and if then. Ese es el conectivo lógico. Enseguida lo vamos a poner acá en cristiano. Entonces, el error pertenece positivo. El error es positivo. Entonces tengo que ver acá. Y la variación del error es 0. La variación del error es 0. Entonces, la señal de control es n. Es n. Tiene que ser el mínimo de, acá lo voy a poner, perdón, acá voy a poner H1, H2. Ese es desde acá hasta acá, es H1, H2 de acá hasta acá. Esto va a ser H3 y este es H4. Entonces H3 es desde acá hasta allí. Necesito más. Bueno, si el error es positivo, estamos acá intersectando esto, y la variación del error es 0 intersectando esto. Entonces, veo acá, el error es positivo, la variación del error es 0. Voy a marcar por esta vez nada más, pero con un rojito. Para el rojo, ¿no? Entonces tiene que ser el mínimo. Acá el positivo es H1, en 0 es H3, ¿de acuerdo? En 0 es H3. Entonces el mínimo de H1 y H3. Entonces, ¿cuál sería eso? El mínimo de H1 y H3 es H1, va a ser negativo H1. Voy acá, este es el negativo y H1 es este de acá. Entonces voy a achurar esta parte. Esta es la solución para esa combinación, por supuesto. Entonces esto va a ser A1. A1, un área 1. Ahora voy por la otra combinación, el mismo. Si el error pertenece a positivo H1 y la variación del error pertenece, ahora ya no con este Z, sino con N, NH4. Entonces, la señal de control es, oh, no es así, el error es positivo, la variación del error es negativo, ahora va a ser 0, ¿está bien? El error es positivo, la variación del error es negativo, eso está acá, el error es positivo, la variación del error es negativo. Entonces la salida va a ser Z, el mínimo de H1 y H4. H1 y H4. Eso es N. El mínimo de H1 y H4 es obviamente H1. Pero esta vez va a intersectar a otro en el 0. O sea, va a ser esta de acá. Esto es área 2. Área 2. ¿Estamos? Vayamos a la otra combinación ahora. Ya no con el positivo, ya hemos acabado las dos combinaciones que se tenían. Ahora vayamos al 0, ¿no? Entonces, si el error pertenece a 0, H2, and la variación del error, otra vez acá, ¿no? Pertenece a ZH3. Entonces dice, si el error pertenece a ZH2 y la variación del error pertenece a 0H4. Bueno, con esto estoy trabajando. Entonces, la salida es, el error es 0, es acá. La variación del error es 0 también. Entonces, la respuesta es 0.
Tiene que ser el mínimo de H2 con H4. Entonces va a ser 0H2. Perdón, H4. El mínimo, aquí es H2. H4 es acá. El mínimo, por supuesto, es H4. ¿Y eso dónde va a ir? A 0. Aquí. Lo vamos a hacer con este de acá. No sé. Es este. Entonces vamos a achurar. Y esto es área 3. El último. Si el error pertenece a ZH2 and la variación del error pertenece a ZH3, entonces, perdón. Aquí estoy confundiéndome. Vean ustedes. Por copiar esto y hacer este sería H3, ¿no? Vamos a primero borrar este H, este acá, este acá, este acá. Mil disculpas. Vuelvo a repetir. Si el error es ZH2, y la variación del error es, estoy acá, ZH3, ahí estaba. Estoy comparando este punto con este punto. Entonces, si es 0, el otro también es 0, entonces la salida es 0, H2 con H3. H3 acá. El mínimo de H2 y H3 es H3. Entonces, esto voy a tener que borrar. Ya. Entonces, ZH3 es esta de acá. Área 3. Vayamos al otro ahora. Esta vez con más cuidado. El error es ZH2. El error es ZH2, este punto. Ahora vamos a hacer, y la variación del error es negativo. Hay que borrarlo. Bien. Entonces ya había trabajado con el ZH3, ahora debe ser negativo H4. Negativo H4. Entonces, la señal de control es, el error es 0, la variación del error es negativo, la respuesta de U es positivo. Es positivo el mínimo de H2 y H4. Entonces, es positivo. El mínimo de H2 y H4 es H4. Pero tiene que ser positivo, o sea, acá. Vamos a poner con verde. Positivo H4, es esta de acá. Área 4. Muy bien, todo es área. Entonces, la solución de todo eso, a ver, un rojo, sería esta, esta. Así.
Bien. Entonces, ¿cómo encontramos un número acá concreto de estas variables difusas? El mejor representante es el centro de gravedad de todas estas áreas, el centro de gravedad. Por lo tanto, podemos tomar para encontrar la solución es encontrar el lugar, el centro de gravedad de esa figura, que es así, así. Entonces, más o menos por acá va a ser, ¿no? Ahora, pero eso de más o menos es a ojo de buen cubero, como alguien dice, pero acá tendríamos que decir que tenemos una fuerza acá, una fuerza pequeñita, una fuerza grande, etcétera, ¿no? Y vamos a tomar este como referencia. Y con respecto a esto hay una distancia, x1, x2, x3. Y cada uno de estos tiene una fuerza. Sería fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Bueno, ¿cuál será entonces X? ¿En qué lugar estará? Es promedio va a ser fuerza 1 por X1 más fuerza 2 por X2 más fuerza 3 por X3. Todo dividido entre fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. Entonces ya tengo una resultante en esa distancia, X. Acá trabaja lo mismo. Entonces, U promedio, o representante, va a ser área 1 por X1, más área 2 por X2, más área 3 por X3, más área 4 por X4, porque son 1, 2, 3, 4 áreas, dividido entre área 1 más área 2 más área 3 más área 4. ¿De acuerdo? Ahora lo que hay que encontrar son las áreas. Pero esto lo podemos llevar rápidamente, aprovechar este ejemplo para, bueno, introducirnos a la programación difusa en MATLAB. Bueno, hasta ahí lo que hay que hacer es transformar esta variable difusa en una variable concreta. A este proceso de transformar una variable concreta en variable difusa se llama fusificar. En algunos textos dicen emborronamiento. Bueno, sus términos. Y el proceso inverso, que es la variable difusa en una variable concreta, es un concresor, ¿ya? O un defusificador. Bueno, depende de la literatura que se esté leyendo. Bueno, para poder encontrar rápidamente este valor, vamos a irnos a MATLAB. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense ustedes que acá toda esta forma de programar está en el texto de Fuji, o sea, Fuji del Toolbox de MATLAB. Entonces, para ello, lo que tienen que hacer es Fuji, simplemente. Escriben Fuji acá y les aparece esta ventana. Acá tienen entrada, aquí hay que colocar la FAM y tienen una salida. Nosotros tenemos dos entradas y una salida, entonces vamos a añadir una entrada más. Vamos a añadir en Edit, a añadir o variables y una entrada. Ya tenemos dos entradas y una salida. Basta con eso.
Vayamos acá a la entrada 1, le puedo llamar un E mayúscula. Y esto E, derivada del error. Y acá output que quede como output. O también, si ustedes quieren, lo pondremos como una U. Ya está. Ya hemos definido 2 entradas y 2 salidas. Ahora vamos a doble clic ahí mismo, ¿no es cierto? Y vamos a definir cuántas variables difusas van a tener. En este caso tenemos el error. Podemos borrar todo eso. Ya no hay nada. Luego podemos añadir. Perdón. Creo que tecleé más. Ahora sí. Estamos poniendo, perdón, voy a volver acá, añadir. De forma, por defecto tiene 3, ¿no es cierto? Y es triangular, trim F es triangular. Entonces 3, está bien los 3, perfecto, ya está. Voy a pasar a este otro, lo propio. Acá también tiene 3. La salida tiene 3, así que tengo que colocar 5. Voy a remover todo, voy a añadir, voy acá, tiene 5. Ok, listo, acá tiene 5. Ahora ya hemos conformado en esta parte esta forma. Cuando ustedes han estado apreciando esto, he dicho error vale 1, 2, 3, está acá. La variación del error 1, 2, 3, está acá. La salida va a ser 1, 2, 3, 4, 5, está ahí. Después hemos puesto el soporte, o sea, la base de todo esto. Entonces vayamos acá y va desde menos 30 hasta 30. Este es. Va un rango desde menos 30 hasta 30. Como verán, es desde menos 30 hasta 30. Este primero está desde menos 30, pasa, la parte central va a ir por menos 15, y luego, perdón, menos 15 y luego 0. Ya está. Clic acá donde está la línea, ¿no es cierto? Para el 2 va desde menos 15, 0 hasta 15. Menos 15, 0 hasta 15. Y el otro, un clic sobre la línea, 0, 15, 30. Ya está. Ya tengo definido para el error. Vayamos para la variación del error. La variación del error va desde menos 10 hasta 10. Eso lo voy a cambiar donde dice rango. Desde menos 10 hasta 10. Ya está. Menos 10 hasta 10. Entonces, el primer negativo va desde menos 10, 5 y 0. O sea, estamos tomando este punto y este. Con 3 puntos definimos ese triángulo. Entonces, el primero... perdón. Voy a volver acá. MF1, MF2, MF3. Lo voy a cambiar de nombre de acuerdo a lo que habíamos puesto. Va a ser negativo. Este es 0. Y este es positivo. Listo, ya está. Acá, no, antes de que nos olvidemos, va a ser negativo a desde menos 10, menos 5 y 0. Menos 10,
menos 5, 0. Esto es 0. Va desde menos 5, 0, hasta 5. Finalmente, para la variación del error, esto es positivo. Va desde 0, 5 y 10. 0, 5 y 10. Listo. Ahora vamos para la variación del error. ¿Qué rango tiene? Desde menos 15 hasta 15. Entonces voy donde dice rango. Menos 15 hasta 15. Ya está. Desde menos 15 hasta 15. El primero lo hemos llamado negativo grande. Negativo grande. Va de menos 15, menos 10, 5. Menos 15, menos 10 y menos 5. El siguiente es negativo. Va desde menos 10, menos 5, 0. Menos 10, menos 5, 0. Esto, el siguiente vale 0. Es desde menos 5, 0 a 5. Menos 5, 0 hasta 5. Luego este es positivo. Va desde 0, 5, 10. 0, 5, 10. Finalmente este otro es positivo grande. Positivo grande va 5, 10, 15. 5, 10, 15. Ya está. Bien, ya tenemos definido. Ahora vamos a aplicar reglas acá. Y ahí nos va a indicar cuál va a ser la FAM que estamos o que vamos a aplicarle. Lo voy a guardar o bueno, minimizar. Esta es la FAM, ¿no es cierto? De acá hemos obtenido este de aquí. Entonces dice, el error es negativo. La variación del error es negativo también. Estamos viniendo por acá. Error negativo, variación del error negativo. Error negativo, variación del error negativo. La respuesta es positivo grande. Elijo positivo grande y voy a añadir la regla y queda acá marcado. Luego el error es negativo, la variación del error es 0. El error negativo, la variación del error 0, la señal de control es positivo. Y adiciono la regla. Luego tenemos el error negativo, la variación del error positivo, 0. Adicionamos regla. Ahora el error va a ir a Z o 0. Otra vez empiezo. La variación del error es negativo. La señal de control es positivo. El error es 0 y la variación del error, el error es 0, la variación del error es 0, la respuesta es 0, adicionamos regla. El error es 0, la variación del error es positivo, la respuesta es negativo. Adicionamos regla. Luego voy a colocar el error positivo, o sea, voy a analizar esta columna. Entonces, el error es positivo, la variación del error es positivo, acá. La respuesta es negativo grande. Adicionamos regla. El error es positivo, la variación del error es 0. El error es positivo, la variación del error es 0. Y la respuesta es negativo.
Adicionamos regla. Finalmente, el error es positivo, la variación del error es negativo. Acá la respuesta es 0. Listo, ya está. Ah, ya ahí está. Bien. Ahora, como ya tengo grabado, esta es la FAM, ¿no? La matriz asociada difusa. Lo vamos a colocar. Primero teníamos esto, luego este otro, y hemos obtenido o hemos tabla a través de esto. Lo vamos a llevar a la pizarra. Ya está. Ahora bien, lo que tengo que hacer para poder trabajar con el sistema, aunque acá mismo podemos ya, vamos a ver las reglas. Acá está. Con esto podemos introducir acá nuestros datos. Acá está. El error es 5 grados. La variación es menos 4 grados por segundo. Acá. El error es 5 grados. Colocamos ahí. Y la variación del error, que está acá, es menos 4 grados. Ese dibujito que de acá, que ustedes ven, acá que hemos obtenido, está aquí. Fíjense, toda esta formita, ¿no? Ahora estoy colocando, el error es 5, la variación del error es menos 5, la respuesta de U es 1.75, más o menos podría salir por acá. Es lo que nos dice. Entonces vamos a ponerlo ahí. Hacerlo más presentable. Y ya está. Entonces el error es 5. La variación del error es menos 4 grados por segundo. Acá es 5 grados. Y la respuesta es U 1.75. Aproximadamente acá debe ser. 1.75, casi 2. ¿Está bien? Ahora pueden emplear también esta ecuación. Les va a dar algo aproximado, porque también nuestros datos van a ser aproximados, etcétera. Les va a dar algo aproximado.
pero bueno, está dentro de lo razonable. Pero este es el procedimiento para poder obtener la señal de control U, que sería esta, ¿no? Entonces, en nuestro sistema, acá está la FAM, acá está entrando 5 grados, acá menos 4 grados por segundo, y acá U es 1.75. Ahora eso tenemos que llevarlo a trabajar en Simulink, ¿no? En Simulink solamente lo voy a colocar, después vamos a hacer, porque necesitamos hacer un análisis un poquito más, más detenido. Permítame, por favor. Hay un... Acá está. Bueno, este viene con saturación. Depende de cómo se va a proponer lo podemos eliminar. Este no tiene sentido ahí. Ya. Esta es mi planta. Este es el controlador difuso, ¿no? Pues vamos a ver cómo puedo hacer la simulación. Ya está. Bueno, la siguiente clase, el día martes que viene, vamos a ver cómo ajustamos estas ganancias, cómo llamamos, porque esta parte ustedes tienen que llamar, es DIFU-PI, ese es ya está grabado, esto es en forma general, está obtenido del controlador difuso de Resnick. Ustedes lo pueden ver, ese texto está en la bibliografía. De ahí se ha obtenido para llenar esta FAM, esta DIFU-PI1. Entonces, vamos a hacer la contrastación con un PID, vamos a ver cuál es mejor o cuál es peor, bajo qué condiciones es mejor el difuso y el PID no, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque no va a haber tiempo, digamos, en este momento para poder hacer todo ese tipo de análisis. Bueno, entonces vamos a grabar o guardar esto y les vamos a compartir. No sé por qué se puso bien lento. ...01... noviembre. Oh, perdón. Está aquí. Bueno, ya está la pizarra en el grupo. Léanlo, por favor. Entonces, el día martes vamos a continuar. Bueno, ha sido un placer. Nos veríamos hasta la siguiente semana. Que tengan un feliz Todos Santos. Hasta luego, Guille. Hasta luego, que les vaya bien.